verde de luz. Desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, sean bienvenidos ustedes a nuestro auditorio ubicado en el kilómetro 10 de la carretera al norte. El título de la prédica de hoy es Visión y Pacto. Luego que Abraham lograra una gran victoria sobre los ejércitos de 4 reyes que se asociaron para ir en contra de Sodoma, Gomorra y otros tantos, y lograra rescatar a su sobrino Lot y todas las pertenencias que ellos habían tomado, luego de que él obtuvo esta tremenda victoria, luego de que él tuvo un encuentro particular con Melquisedec, rey de Salem, y a la vez sacerdote del Altísimo, la palabra dice que sucedió lo siguiente en Génesis 15:1. Dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Si esta palabra, esta conversación se hubiera llevado a cabo entre Dios y un muchacho de 25, 30, 35 años, no habría por qué sorprenderse. Pero esto resulta que es una conversación con un hombre senil, un hombre mayor, un hombre que estaba pasando los 75 años de edad, y adicionalmente va a tener que esperar alrededor de otros entre 20 y 25 años para que se cumpla esta situación. Entonces, he ahí una particularidad, ¿no es cierto?, de esta conversación entre Abraham y nuestro Señor, y nuestro Dios Todopoderoso. Así que no debemos dejar de lado este elemento contextual que es tan importante. Luego de haber leído esta porción de la palabra, queda claro para nosotros que estos versículos nos introducen aspectos que son muy importantes. Estos versículos nos traen y nos introducen cierto tipo de conceptos que fueron y provocaron transformación en la vida de Abraham. No nos olvidemos que Abraham era un idólatra. Abraham venía de un contexto idólatra, venía de una sociedad idólatra. Él tenía raíces idólatras, a pesar de que, si bien él era de ascendencia semita, era semita por descendencia, él venía de Ur de Caldea. Él venía de una sociedad donde las costumbres eran paganas y donde las costumbres eran idolátricas. Y entonces él tenía que cambiar esto. Es algo que tenía que cambiar no solo el tema del entorno, sino particularmente su actuar, su vivir, sus hábitos y sus creencias. Él venía de ese tipo de extracción. Entonces, si nosotros consideramos esto, entonces es muy importante entender que hay cosas que Dios hizo y le dijo que transformaron la vida de Abraham. Y esas palabras y esos conceptos hoy día pueden transformar la vida de cualquier creyente. Porque si transformó a este idólatra y lo convirtió y lo llevó a ser el padre de la fe, eso también sirve para que tú, yo y cualquier creyente pudiéramos agarrar, asimilarlas y aplicarlas en nuestra vida. ¿Hay alguien que diga amén? Muchos de nosotros leemos la Biblia y leemos y punto, pero por un lado ni memorizamos y por otro peor, ni aplicamos la vida, ni aplicamos los conceptos que hay en la Biblia a nuestra vida. Y obviamente lo que conseguimos de ello, en lugar de agarrar y tener y llevarnos el jamón que Dios ha preparado para nosotros, nos quedamos con las migajas.
Y lo crítico de esto es de que el común de la gente se conforma con las migajas cuando Dios ha preparado banquete para nosotros. Dios preparó el jamón para que comiéramos el jamón y la gente se va feliz y satisfecha después de haber comido las migajas. Y esto es inaudito. Esto es mostrarnos de que estamos faltos de inteligencia. Y debiéramos nosotros aprender a buscar el jamón de la palabra de Dios, aplicarlo en nuestra vida para que cambie nuestra manera de vivir y nuestra manera de ser. ¿Hay alguien en este lugar que diga amén? Amén. Alábele al que vive. Así que estos principios, estos conceptos que transformaron la vida de Abraham tienen que ser obviamente analizados, digeridos y aplicados en nuestra vida para transformar nuestra vida y obviamente necesitamos anhelar que se suscite este tipo de transformación. Caso contrario, obviamente cuando uno no quiere algo, ¿cómo lo va a conseguir? Cuando yo quiero algo, primero tengo que creer que lo voy a alcanzar. Y luego tengo que anhelar y tener hambre por alcanzarlo. ¿Cuántos dicen amén? Así que estos conceptos que hoy voy a compartir con ustedes, de empezar a compartir, son conceptos que son utilizados por primera vez en la palabra de Dios cuando arranca el Génesis. Entre ellos podemos mencionar algunas palabras o algunas frases que son significativas. Como por ejemplo, aparece por primera vez la palabra visión. Visión. Y muchos de nosotros, ¿no es cierto?, hacemos del ver el sinónimo de la visión. Pero hay que entender, tenemos que tener un concepto muy claro acerca de lo que significa visión. Y entonces este concepto aparece por primera vez en la palabra, precisamente en este versículo, en uno de estos versículos que acabamos de leer. Porque difiere muy claro, ver no es lo mismo que tener visión. En el mundo natural podrá ser, pero en el mundo espiritual tiene una connotación completamente diferente. Y le voy a decir algo, usted puede ver todo lo que quiera en el mundo natural, tener vista 20/20, pero carecer de visión. Y si usted carece de visión, usted no sabe dónde va. Y no sabe cuándo ha llegado. Es tan importante que nosotros tengamos visión. Y aquí se introduce por primera vez, aquí esta palabra, para que nosotros podamos entender en nuestra vida la necesidad de vivir con una visión. Un otro elemento que nosotros encontramos en lo que acabamos de leer, por ejemplo, es este concepto que nos dice, no temas. No temas. Dice, no temas, Abraham. ¿Por qué es importante este tipo de temas? Porque es primera vez que Dios le está diciendo a alguien, a un ser humano, no temas, yo estaré contigo, no te voy a abandonar. Tus recompensas serán lo sumo grande, particularmente en este tiempo. Si nosotros miramos todo lo que el entorno, todas las señales que hay en el mundo natural, estaremos preocupados por la situación que se está dando o que se está empezando a dar. Donde yo vivo, en mi cuadra, hay 3 casas en venta. Los últimos 3 años no había ninguna. ¿Qué casualidad? No, porque poco más allá hay otras 2 casas en venta. Entonces, alguien está con temor. Alguien está con temor, ¿no es cierto? O no está pudiendo pagar sus obligaciones y quiere salir de las deudas que tiene. Algo está pasando en el ámbito de la economía. Pueden decirnos lo que quieran. En la calle nosotros miramos y está empezando a suceder este tipo de temas. Entonces viene esta palabra y dice, este concepto importante que Dios le da a Abraham y dice, no temas, yo estaré contigo. ¿Hay alguien que diga amén? Lo van a tener que usar posiblemente ese término, alábele usted. Van a tener que aprender ese concepto. Una otra palabra que aparece aquí por primera vez es cuando nos dice creyó. Creyó. Y la importancia de esto es de que él creyó, y porque creyó le fue contado por justicia. Creyó. Un hombre que creyó. Y para nosotros es tremendamente importante que nosotros como creyentes creamos lo que Dios dice y lo que la palabra de Dios nos dice. Porque muchos de nosotros leemos y escuchamos mensajes y esto y lo otro, y la mera verdad, no creemos. Muchos de nosotros somos menos creyentes que muchos incrédulos. Un otro concepto que vemos en esta porción, en estos 6 versículos que acabamos de leer, es cuando dice, les fue contado.
le fue contado, fue tomado en cuenta, su creencia fue tomada en cuenta, su actitud fue tomada en cuenta. Dios toma en cuenta lo que tú haces. Dios toma en cuenta la actitud de tu corazón. Dios toma en cuenta cuando tú crees su palabra. Dios toma en cuenta cuando tú eres obediente. Dios no está indiferente ante tu manera de vivir, ante tu manera de hacer las cosas, ante tu manera de agarrar la Biblia y ponerla por obra en tu vida. Alábele al que vive. Alábele. No hemos necesitado ir en la palabra, y ya en 6 versículos Dios ha puesto un conjunto de elementos para que nosotros seamos equipados, elementos que transformaron la vida de Abraham y lo convirtieron en el padre de la fe, y que hoy día pueden ayudarnos a nosotros a ser más que vencedores. ¿Hay alguien que diga amén? Alábele usted al que vive, pero alábele con ganas, porque esta es una fiesta de la fe. Y continúa diciendo la palabra, y habla de un concepto que en este tiempo mucha gente reclama, el concepto de justicia. Porque muchos de nosotros pensamos, ¿no es cierto?, en cierto tipo de términos en materia de justicia, pero esa justicia que se ejerce allá en el edificio, en el llamado Palacio de Justicia, eso no puede ser justicia. Cada vez nos enteramos de que ha habido gente aquí y allá y en todas partes de este país condenada cuando eran inocentes. ¿Cómo podemos hablar de ese tipo de justicia? Es que la Biblia se está refiriendo a ella. No, mi hermano, ella se está refiriendo a la justicia de Dios. Por eso la palabra es tan clara cuando habla de ello, que la justicia del hombre es trapo de inmundicia delante de Dios. Hay alguien que diga amén. Alábele usted al que vive. Alguien que le dice que aquello no puede ser considerado como justicia. Este es el tipo, tenemos que tener muy claro lo que entendemos por justicia. Amén. Y así es como, ¿no es cierto?, nosotros necesitamos tener un mejor entendimiento de la importancia de estas palabras. Y necesitamos entender y considerar cuál es el propósito de las mismas. Porque Dios no hace nada porque sí. Dios no las describe en su palabra para que tú agarres y las leas como corín tallado. No sé si está de moda todavía, pero listo, ya está, ya leí. Ya cumplí, vanidades, ¿no? Ya cumplí, ya leí mi capítulo diario. Aprende a comer la palabra de Dios. Dice esto que es tan interesante. Dice en el versículo 1, después de esas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¡Wow! Vino la palabra de Jehová en visión. Y me surge una interrogante. ¿Por qué Dios le habla a Abraham en visión? ¿Por qué? ¿Qué le costaba a Dios hablarle a Abraham directamente con voz audible? ¿Por qué Dios le habla a Abraham en visión? ¿Por qué no se presenta como luego se va a presentar presencialmente y va a hablar cara a cara con Moisés? En pasajes posteriores de la misma palabra, del mismo libro, allí en el Éxodo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le tiene que hablar en visión? No olvidemos que él mismo dijo algo muy interesante. Cuando Aarón y Miriam se levantaron contra su hermano Moisés, dijo, yo a mis profetas les hablo en sueños y en visiones. Entonces Abraham es un profeta, porque Dios le está hablando en visión. ¿Hay alguien que diga amén? No temas. ¿Cuántos dicen amén? Eso le está diciendo Dios. El otro está mostrando otra faceta, pero Dios dice, Abraham, no temas. Ponle tu nombre, mi hermano. No temas. Dile a tu vecino, no temas. Alábele al que vive. Alábele con ganas. Él había liberado a su sobrino Lot. Había logrado rescatar las riquezas que habían tomado estos reyes malvados. Había rescatado todo lo que tenía que rescatar para ellos. Inclusive rescató la vida del rey de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham había reconocido que solo Dios lo había ayudado de una forma divina para que él tuviera semejante victoria. Primer ataque comando que hay en la historia. De eso se van a repetir luego. Y de estas circunstancias las van a volver a ver. Un ejemplo,
la guerra de los 6 días. 5 naciones contra Israel. ¿Y quién le sacó la mugre? Y luego, otra muestra va a ser ¿cuándo? En la guerra de la independencia, también de Israel, del pueblo de Dios. 7 naciones contra ellos. Y ellos solitos perseveraron. ¿Cómo es esto posible? Por el favor de Dios. Cuando Dios dice es el tiempo y esto va a pasar, eso va a pasar. Alábele al que vive. Alábele. Si Dios dijo Bolivia para Cristo, Bolivia para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Él no necesita mi ayuda ni la tuya. Alábele, alábele. Wow. Abraham había reconocido todo esto, que Dios le había ayudado, que de una manera divina había intervenido para ayudarle, para lograr semejante victoria. Pero ahora, ¿qué? Así pasa, ¿no? De la euforia, después de la euforia de la victoria, ¿no es cierto? Después de que está así, ¿y ahora qué? Ahora cuando vuelvo a mi realidad, ¿no? Salen campeones del mundo, una tremenda fiesta, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué? Y entonces volvemos, deja la euforia, deja todo este tipo de circunstancias, y ahora volvemos a la realidad. Tengo que enfrentar mi realidad. Así que ahora Abraham está nuevamente puesto en el lugar donde tiene que estar. Por eso los eventos son magníficos, nos alientan, nos levantan la cabeza, pero es que los eventos no nos transforman. Después del evento volvemos a la realidad. Victoriamos, viva, salimos del evento, al día siguiente nos levantamos igualito, no pasó nada. Volver a enfrentar la vida y a volver a la pelea. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué temía Abraham? Abraham tenía temor de que los descendientes de estos reyes, que tenían algunas raíces mexicanas, pudieran reunir unos ejércitos más poderosos de los que reunieron sus predecesores y venir en pos de él en revancha, en venganza. Al final de cuentas, él no tenía que ver en ese lío y se va y se mete. Dijo, no es cierto, yo los he golpeado. Y eso no les ha tenido que gustar. No olvidemos que en aquel tiempo primaba la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Hay alguien que diga amén. Así que dijo, si yo golpeé, lo lógico es que vengan por mí. Y vengan por mí, mi casa, mis siervos, mi familia, mi morfe, mi todo. ¡Ay! Y ahora, ¿quién podrá defenderme? Abraham estaba en la misma disyuntiva. ¿Será que una vez más Dios saca la cara por mí? ¿Será que una vez más Dios me libra? Si estos están reuniendo un ejército o ejércitos contra mí y vienen aún más poderosos, ¿será que Dios me libra de esto? Entonces ahí está Abraham. Esa es la causa de su temor. La ejecución de la ley del talión, que hasta hoy día sigue nomás vigente, ¿no ve? Al estilo de los Montesco y los Capuleto. La historia de Romeo y Julieta, ¿recuerdan? Ándele, ahí está. Él se preocupó y le vino la duda si Dios lo volvería a librar una vez más, si Dios le volvería a dar otra victoria. Entonces, para que Abraham se sintiera cómodo, Dios le habló en una visión, diciéndole, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu recompensa será en extremo grande. ¿Hay alguien que diga amén? Wow, ahí está Abraham teniendo estape interior, sonriendo por fuera, pero ahí tiene chucho de adentro. Pero Dios le dice esto. Él debía salir de eso reconfortado. Dios me ha dicho esto. Así como él salió de Ur de Caldea, valiente para ir, ¿no es cierto?, hasta Aram y luego para entrar hasta Canaán. Él debía haber estado valiente, animado. Pero, momento, Señor. ¿Será de que estas palabras sirven? En ese momento parece que sí. Pero Abraham tenía una preocupación mayor todavía.
una más desesperada, y le dice a Dios: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Así que tienes este otro miedo oculto. Tienes esta duda. Claro, en esos tiempos no tener descendencia significaba que su legado desvanecería, porque la herencia se basa en la filiación. Hay cierto tipo de corrientes, ¿no es cierto? Y cierto tipo de gobiernos en muchas partes del mundo donde se niega el concepto y el derecho de la herencia. Se hereda el Estado. Pero la Biblia enseña, ¿no es cierto?, que ese es el concepto que Dios pone respecto de qué tipo, del tema de la herencia. Y es natural, pues, porque tú heredas de tu padre, ¿qué cosa? Heredas, empezando de ellos, el ADN. Heredas la traza, heredas la pinta, heredas la manera de andar, la manera de hablar, el bofarrón. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Es ir contra natura negar aquello. ¿Cuántos dicen amén? Alábele, alábele con ganas. Pero a estas alturas de la vida de Abraham, él tendría que dejar todas sus posesiones y todos sus honores a su siervo más confiable, a este tal Eliezer, damaseno, o sea, obviamente sirio, de origen sirio, heredero por adopción. Sin embargo, Dios en su soberanía sabía que Dios iba a hacer un pacto con Abraham. Ojo, no que Abraham iba a hacer un pacto con Dios, Dios iba a hacer el pacto con Abraham. El pacto nacía de Dios, no nacía del hombre. La propuesta del pacto no la iba a hacer a Abraham, a Dios. Es Dios el que sabe que va a hacer un pacto con Abraham. Eso es algo muy importante. Que no hemos de pasarlo por alto. Dele ese aplauso al rey. Y ese pacto iba a tener relación también con los descendientes de Abraham, aún a pesar de todos los pecados que había cometido la humanidad hasta ese tiempo, aún a pesar del pecado de Adán y de Eva, porque Dios podía haber tenido presente en su libreta de anotaciones: Adán y Eva pecaron. Estos son, claro, son los ancestros. Adán y Eva pecaron, chen, chen. Sus descendientes, chen, chen. ¿No ve? No. A pesar de ese pecado, a pesar del pecado luego de los descendientes de Noé, porque ellos tampoco fueron santos santorum. Por algo Noé maldijo a Cam, a su propio hijo: maldito Cam, que expusiste la vergüenza de tu padre. A pesar de ser del mismo vientre, de la misma madre y del mismo padre, él agarró y maldijo a Cam. Porque hay hijos que son dignos de maldecir. No es motivo de esta prédica. Sin embargo, Dios entonces sabía que él iba a hacer un pacto con Abraham, a pesar de todas las barbaridades que habían hecho, a pesar del pecado de la Torre de Babel, de todo el pecado de la humanidad. A pesar de todo eso, Dios le iba a prometer un hijo. Dios le iba a hacer la promesa de una simiente, de un hijo, el hijo de la promesa. ¿Hay alguien que diga amén? Ya, sin necesidad de decirnos que Dios es misericordioso, ya nos está mostrando allí, a lo largo de estos 14 versículos, la misericordia sin límites de nuestro Señor. ¿Hay alguien que diga amén? Amén. Alábele con ganas, mi hermano. Esto es para gozarse. Gálatas 4:22 dice: porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, 1 y 2, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa. Ándele, alguien quiso ayudar a Dios. Y el problema de ayudar para que se cumpla la promesa de Dios fue que hasta hoy, hasta el presente, hoy, esos descendientes están provocando maldad y media a lo largo y ancho del mundo.
haciendo volar edificios, haciendo volar trenes, haciendo barbaridad y media. ¿Y qué tenemos que ver nosotros? No, ya empezamos a ver, porque hay un tratado aquí. Ya antes yo no veía a nadie con velos y cosas, ya lo hay. Gracias, ¿no es cierto?, a cierto tipo de relaciones diplomáticas que ha establecido nuestra nación. El mundo se ha empequeñecido. La distancia entre las fronteras ahora es muy pequeña. Antes todavía había que tardar 80 días para dar la vuelta al mundo. Ahora con 48 horas es suficiente. En línea comercial todavía. Con $5,000 te da la vuelta al mundo ahora. Tómame en cuenta muy claro esto. Cuando tú quieres ayudar a Dios, Dios no necesita tu ayuda. Dios no necesita tu ayuda para cambiar las circunstancias ni de tu casa, ni de tu barrio, ni de tu ciudad, ni de tu nación. Porque Dios se basta por sí solo. ¿Hay alguien que lo esté entendiendo en este lugar? Pero si hay algo que tenemos que entender es que el tiempo de Dios es crucial. Por eso la palabra nos enseña, ¿no es cierto?, que debajo del cielo todo tiene su tiempo. Hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para estudiar, hay tiempo para crecer, hay tiempo para plantar, hay tiempo para cosechar. La palabra es muy clara al respecto. El tiempo de Dios es tremendamente importante. ¿Por qué, pastor, se le ocurre seguir el tema de las primicias? ¿Por qué? Porque he entendido el valor del timing de Dios, del tiempo de Dios. Si a ti no se te hizo luz, no te voy a condenar. A mí se me hizo luz. El tiempo de Dios es crucial. ¿Qué haces dándole a tu hijo de 5 años un revólver? No es tiempo, ¿no ve? ¿Hay alguien que diga amén? Es como cuando tu hijo de 12 años te pide permiso para irse de un cierto de fiesta hasta las 12 de la noche. ¿Cuál permiso ir a fiesta? Hay un aparato que se llama cinto de cuero. Riata. Ese corrige de todo tipo de lisuras y rebeldías. ¿Hay alguien que diga amén? El tiempo de Dios es crucial. ¿Por qué? Porque Abraham podía... ¿Qué le costaba ese rato decirle, ya, ahí va? Y se embarazó Sara. ¿Qué le costaba? ¿Por qué tiene que hacerlo esperar tanto tiempo al pobre Abraham, a Sara, para que se cumpla esta promesa? Porque el tiempo de Dios es crucial. Porque si era ese rato hubieran dicho, ya ve, ¿no ve? Todavía daban, todavía podían. No, Dios se quiere cerciorar de que ninguno podía. Que el uno estaba chuño y que la otra tenía la panza muerta, el vientre muerto. El vientre estaba muerto y la capacidad reproductiva de ambos tenía que estar muerta y todos teníamos que estar seguros de que eso estaba muerto. ¿Para qué? Para que se manifieste la gloria de Dios. Para que se manifieste la gloria de Dios. Ándele. Entonces no me diga que el tiempo de Dios no es importante. El tiempo de Dios es crucial en las cosas del hombre. Amén. Amén, amén. Ya quiero que mi hija se case, ya quiero que mi hija se case. Cállese la boca. Pregúntele a Dios. Tenía que haber pasado la edad de fertilidad natural de los hombres para que la gloria de Dios se manifieste. Hebreos 11:11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, ¿que siendo qué? Estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Ah, si Dios lo promete, entonces es. Si Dios lo promete, entonces Dios lo cumple. Si lo promete Juan, no sé. Si lo promete Inés, no lo sé. Si un hombre lo promete, no lo sé, pero si Dios lo promete, Dios lo hace. Amén. Alábele al que vive. Y no queda esta porción de la palabra así. Dice en el versículo 12,
Por lo cual también de uno, dice, y ese ya casi muerto. Híjole, qué tremendo. Por lo cual, dice la palabra, también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Gloria a Dios. Amén, amén. Al hacer esto, ¿qué hizo Dios? Poner de manifiesto su fidelidad sin límite. Escúcheme bien, su fidelidad sin límite. Dios es fiel. Dios es fiel. Lo que Dios promete, Dios cumple. Lo que Dios dice, Dios se hace. Dios es fiel. Dios es fiel y quiere que sus hijos seamos fieles. Queremos que sus hijos seamos fieles. Hay tanto traidor en medio de la casa de Dios. Hay tanto infiel en medio de la casa de Dios. Hay tanto desleal en la casa de Dios que se le ha dado de comer, se lo ha cuidado y cualquier rato dice, no juego y me voy de aquí. Fidelidad, lealtad son la característica de los hijos de Dios. Hay alguien que diga amén. Alábele al que vive. Entonces, no solo él manifestó su fidelidad, esa fidelidad que no tiene límite. Además manifestó su milagroso poder. Una vez más. Una vez más. Justo cuando el sueño de Abraham parecía ser imposible de ser alcanzado. Justo ahora que ya está todo muerto. Ahora que ya nada funciona. Ahora que ya están silbando los dos. Ya ni pico se pueden dar porque está para dentro de los labios. Cuando ya no hay chance, aquí dice Dios, aquí estoy yo. Aquí estoy yo. Y entonces interviene Dios. Aquí estoy yo. Y Dios interviene. Y Dios interviene. Y Dios interviene. Hay alguien que diga amén. Que el médico dijo esto, que el médico dijo aquello, que no hay, que ya, prepárese, haga su testamento. Si usted quiere, hágalo. Pero si usted le cree a Dios, no lo haga. Créale en Dios. Si Dios dijo, no si Juan Pedro dijo, sino si Dios dijo, Dios lo hace. Pero tiene que decirlo Dios. Amén. Alábele al que vive. Ahora sí, alábele con ganas. Recuerden esto, mis hermanos amados. Cuando tú te estás reduciendo a ser prácticamente nada, cuando te estás reduciendo hasta la nada, cuando has perdido todo tipo de esperanza, otra vez está con completo, Dios está haciendo algo. Cuando tú has perdido todo tipo de esperanza, cuando pareciera que ya está lo último, que ya no va a funcionar nada, ya estás chao. Pero Dios está haciendo algo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Yo caminaré contigo hasta el último de tus días. ¿Cuántos dicen amén? Ahí está mi mujer, muy gastadora es. Ya vamos a dar huasca. No, que huasca ni que huasca. Vaya de Dios, que Dios le dé la huasca. Es mejor. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Felices los varones. ¿Cómo pues, locos? No, Señor, mi mujer es bien gastadora. Bendíceme para que mi mujer siga gastando más. Ese es el verdadero corazón. Ahora sí aplaudan. Ándele, ¿ya? Les gusta el camino fácil. Progrese, crezca, avance, sea hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Alábele al que vive. Así que hasta cuando has perdido la esperanza, Dios está haciendo algo. En respuesta a ese temor profundamente enraizado en el corazón de Abraham, el Señor lo reconfortó a través de dos experiencias proféticas. En estos versículos que acabamos de leer en particular, vamos a ver uno solo. En Génesis 15:15 le da dos experiencias proféticas, le da una visión y le da un mensaje verbal.
Nosotros nos perdemos tanto por no ser acuciosos, por no ser detallistas, por no masticar la palabra de Dios como debiéramos. Todo nos gusta instantáneo, todo nos gusta elaborado, todo nos gusta ya comidito. Génesis 15:5. Y lo llevó fuera y le dijo. ¿Cómo? Y lo llevó fuera y le dijo. ¿Quién le dijo? Ah, Dios, me han contestado. Entonces usted me está diciendo que Dios habla. Ahí la palabra de Dios dice, y le dijo Dios. Ah, entonces Dios habla. ¿Necesita usted algún certificado o algo más? Ahí le está mostrando que Dios habla. Te está mostrando, Dios habla. A mí Dios no me habla. Lea la palabra, pues. Porque ahí Dios habla. ¿Cuántos dicen amén? Ándele. Ándele. Ah, qué bien, ¿no es cierto? Una clase de teología. No, aquí está más sencillo, mi hermano. Dios habla. Y continúa y dice, mira ahora los cielos. Y entonces Abraham sale. ¿Y qué necesita para mirar los cielos? ¿Binoculares? ¿Ojos espirituales? No, mira los cielos. ¿Qué le está diciendo Dios? Usa tus ojos. Usa lo que te he dado. Usa lo que te he dado. Usa tus ojazos. Esos que les pones rímel. Esos que les pones colores. Esos que, ¿no es cierto? Esos que adornas para pintachar. Úsalos. Usa lo que te he dado. Usa tus ojos y mira los cielos. ¿Qué le está diciendo Dios? Eso es una visión natural. No le está diciendo, ¿cierto? Tengo una visión espiritual. Le dice, usa lo que te he dado. Usa la inteligencia que te he dado. Usa los 2 gramos de seso que puse en ti. Usa la fe que puse en ti. Usa lo que te da. ¿Hay alguien que está entendiendo este día? Y cuenta las estrellas, le dice Dios, si la puedes contar. Y le dijo, otra vez vuelve a hablar Dios. Oye, no ha pasado, ¿no es cierto?, ni un versículo y de otra vez vuelve a decir, y le dijo Dios, vuelve a decir, Dios habla. Tengo que contratarme un profeta francés para que me diga a mí las verdades. Váyase a freír monos francés y todo lo demás. Tengo mi Dios que vive aquí dentro, que está aquí guardado, que me puede decir, esto hay que hacer, esto hay que ir, por aquí. ¿Cuántos dicen amén? Camino en comunidad para no equivocarme porque puedo escuchar mal. Camino con personas mayores que tienen otro tipo de experiencia y madurez para que me ayuden a caminar en esto de escuchar a Dios, de caminar. ¡Alabe la iglesia, alábale al Rey! Wow. Y dijo, así será tu descendencia. ¿Y eso qué es? Mira los ojos, mira ahí arriba, usa tu vista natural. Y así será tu descendencia. Ay, caray, Señor, no veo puras estrellas, puras luces veo. Puras luces. O será de que Abraham empezó a ver ahí su descendencia y vio un piel roja por allá. Y vio una choca por aquí. Y vio un morenito al estilo de La Paz por allá. No, mi hermano. ¿Qué le está diciendo? Mira tu descendencia. Al mirar las estrellas, mira tu descendencia. ¿Eso qué es? Le está diciendo, usa tu visión profética. Usa tu visión profética. Entonces, si tú eres un tribilín, ¿no es cierto? Vas a pensar y vas a decir, mira las estrellas y ya miré mi descendencia. No, medio rayante, ¿no ve? Entonces no se puede entender así. Entonces le está diciendo, usa tu visión profética. ¿Hay alguien que lo entienda? ¿Hay alguien que lo está masticando? ¿Hay alguien que se le está haciendo luz? Alábele al que vive. Dios en un solo versículo le está mostrando, le está hablando de esta manera a su Hijo. Y entonces, esto es lo que le sucedió. La combinación de estos 2 eventos de visiones físicas y proféticas confirmaron la promesa de protección que Dios le había hecho para reconfortar a Abraham.
Pero no solo lo haría con él, protegería también a sus descendientes. Qué tremendo. Qué tremendo lo que él consigue. Qué tremendo el ejemplo para que nosotros consigamos bendición para nuestros hijos y para los hijos de nuestros hijos, para nuestros nietos y para nuestros bisnietos. Hay alguien que diga amén. Tú puedes ser la puerta de bendición para todos los tuyos y las siguientes generaciones. Para que cada vez que tengan que enfrentarse con un obstáculo, con un peligroso obstáculo, con un impedimento, tengan presente ellos que Dios estará con ellos. Amén, amén. Y entonces, ¿cómo respondió Abraham? En el siguiente versículo dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Caramba. Entonces Abraham no permitió que su mente natural, que su raciocinio natural limitara el poder del Dios Todopoderoso. En lugar de ello, él confió en la palabra hablada por Dios. Dios dijo y él simplemente creyó. Y te lo voy a repetir. Dios dijo y él simplemente creyó. Yo que tengo que ir a hacer un seminario de la familia para que me enseñen a mí a ser papá de mis hijos. O tengo que ir a la palabra de Dios y escudriñar lo que dice la palabra de Dios. Porque soy un pinche vago, ¿no es cierto? Dedicado a otras cosas, no lo hago. Porque ando perdiendo mi tiempo en lo que no debiera. Entonces no soy el padre que debería ser. Pero si eres responsable con tus hijos, te vas a meter en la palabra de Dios y te vas a hacer bautizar por esa palabra. No tienes que pagar por ello. ¿Cuántos dicen amén? Dios dijo y él simplemente creyó. Entonces Abraham creció en su fe a Dios. Así como también creció en su obediencia a Dios. Y el Todopoderoso reconoció la gran confianza de Abraham y estableció un convenio vinculante e incrementable. No como otros que transgreden los convenios vinculantes. Dios lo que establece, cumple. Los hijos de Dios lo que establecemos, cumplimos. Mi palabra tiene valor. No necesita ni firmarse un papel. ¿Por qué? Porque respondo por mi palabra. Alguien dice amén. Alábele al que vive. Escúcheme bien, porque el compromiso final de Dios para hacer aquello que ha prometido hacer, eso Él lo establece en un pacto. Por eso establece el matrimonio. El matrimonio no es idea de hombre, el matrimonio es idea de Dios. Basta de promesas, basta, no, ya, porque le dio el anillo, no es cierto, ya cree que tiene derecho, y es mi mujer. No, estás loco. Que concrete el pacto. Que firme, que se ate con la boca, que prometa. Hay alguien que diga amén. El matrimonio es un pacto, un compromiso, hasta para toda la vida. Es un pacto de fidelidad. Fidelidad. Es un pacto de fidelidad. Déjate de promesas, déjate de estar ofreciendo esto. Ya, haz el pacto. ¿Cuántos dicen amén? Haz el pacto. No, ya cuando le dan el anillo, ya quieren tener todo. Estás loco. Estás loco, Trilín. No. Nada que ver. ¿Cuántos dicen amén? Primero el pacto. Y después del pacto vemos. ¿Hay alguien que diga amén? Así es como actúa Dios. ¿Qué debe de andar ahí, no es cierto, ofreciéndose por aquí y por allá? Baja. Lo que Dios promete lo pone en pacto. Una vez que Dios hace un pacto, no hay nada más que Él pueda hacer para comprometerse. Ya se comprometió. Hay una verdad que nunca debemos olvidar. Dios siempre cumple aquello que Él promete. ¿Escucha? Diga conmigo, Dios siempre va a cumplir aquello que Él ha prometido. Ahora sí, denle un aplauso al Señor. Decimos que Dios es un Dios de pactos, decimos que es un Dios de pactos y cualquiera quiere establecer un pacto.
hasta ahora los que vi vienen de parte de Dios. Estudié en la palabra y encontré que hay 15 pactos. Hay pactos mayores y hay pactos menores. Hay pactos de diferente naturaleza, debo entender. Y hay pactos que son condicionales y hay pactos incondicionales. Son dos los tipos de pactos que hay en la palabra. Primero, como le dije, los pactos de Dios son literales, concretos. Es un pacto con características de eternidad, excepto aquel que ha sido condicionado desde el principio, como es el pacto con Moisés, que dice que solo tendría duración hasta que se manifieste la semilla prometida. Es decir, hasta que se manifieste Jesús y se establezca el nuevo pacto. Como le dije, en la palabra encontramos básicamente dos tipos de pacto. Existen varios tipos, hay mayores y menores. Hoy les voy a mencionar un par de ellos. Los pactos condicionales, por ejemplo, el pacto hecho con Adán en el jardín del Edén. Dice que Dios lo puso a Adán en el jardín del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este pacto es un pacto condicional. Porque si haces esto, si no haces esto, entonces la decisión del hombre o le trae bendición o le trae maldición. Ese es un pacto condicional. ¿Estamos? Amén, amén. Otro pacto de este tipo condicional es el pacto que hizo con Moisés allí en la cumbre del Sinaí, cuando le entregó las tablas. Si usted quiere, ¿no es cierto?, tiene de tarea para leer desde el capítulo 19 hasta el capítulo 24 del libro de Éxodo y extráigale esos 5 capítulos, ¿no es cierto?, los elementos del pacto. Pero le voy a mencionar algún pacto incondicional. Por ejemplo, el pacto con Abraham. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Este tipo de pacto está caracterizado por el principio de Dios que dice: yo voy a hacer esto. No está pidiendo condición, no le está pidiendo a Abraham: me vas a tener que ofrecer esto, me vas a tener que dar tu vida. No le está pidiendo nada. Dice Dios: voy a hacer esto por ti. ¿Hay alguien que diga amén, gloria a Dios? Dentro de los grandes pactos, hay 4 de este tipo, donde Dios dice: no necesitas tú comprometerte, no te estoy pidiendo nada. Yo lo voy a hacer porque te amo. Yo lo voy a hacer porque mi misericordia es nueva cada mañana. Yo lo voy a hacer por ti. Yo te voy a acompañar. Como cuando tú le entregas tu vida. Le entregas tu vida, ¿acaso le dices: ahora Señor, acompáñame todos los días de mi vida? No, Él ya te dijo: entraste en pacto conmigo, yo caminaré contigo hasta lo último de tus días. ¿Cuántos dicen amén? Donde quiera que vayas. Donde quiera que vayas. Si vas al estadio, voy a ir contigo. Si vas al básquet, voy a ir contigo. Un pacto incondicional es cuando Él enfatiza que Él va a hacer lo que ha dicho que va a hacer. No depende de ti, depende de Él. Por eso es tan importante los tiempos de Dios. Por eso es importante entender. Hay muchos términos que Dios le pide a quienes van a entrar en un pacto con Él. Hay términos que Él pone. Pero estos no pueden cambiar la parte incondicional del pacto. Dios lo va a cumplir contigo. Si Él lo promete, lo cumple. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué? Porque no son la base del cumplimiento de la bendición. ¿Cómo mezclamos las cosas cuando no nos adentramos como debiéramos en la palabra? Un pacto incondicional es posible solo por la gracia inmerecida que Dios le da al hombre. ¿Escuchó usted bien? No es porque nadie se lo merezca. Es regalo de Dios. Es por su gracia, por el amor que nos tiene. Amén. Les voy a mencionar algunos pactos incondicionales. El pacto con Noé, pacto incondicional. El pacto con Abraham, pacto incondicional.
El pacto con David, pacto incondicional. El pacto de Jesús, el nuevo pacto, pacto incondicional. Que el Dios Todopoderoso nos los bendiga. Aprecie lo que Dios nos ha dado, para que no se lo quite. Pongámonos de pie, amados. ¿Un pacto anuló a otro? No, eso solo pasó con aquel donde estaba establecido desde el principio que así sería. Y es el pacto con Moisés, que desde el principio dijo, así va a ser. Dios es un ser de palabra. Lo que Dios dice, Dios lo cumple. Y cuando dice, te voy a poner en tu lugar porque necesitas que te pongas, mejor te pones rápido en tu lugar. No juegues con Dios. Peor, cuando tu mujer se pone a orar, ten cuidado. ¿Por qué cree que ahora soy así pianito? Inclinemos nuestro rostro. Papá amado, gracias por ser como eres, Dios. Gracias, Padre amado, Señor, por traer esta luz a nuestras vidas, Señor. Gracias por tus grandes propósitos, Padre amado, Señor, por cómo tú nos mimas, nos ministras, Señor. Queremos, Padre amado, aprender tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y, Padre, convertirnos en eso que dice tu palabra, ser más que vencedores. Sobre cada una de nuestras debilidades, sobre cada área que está caída, Señor, en carácter, en temperamento, en manera de ser, Padre amado, trae tu luz, tu sabiduría, Padre amado, y ayúdanos a ser conforme a tu corazón. Guíanos, Señor amado, para vivir las grandezas de la luz de tu palabra, Señor, para vivir la grandeza de la comunicación y la intimidad contigo, mi Señor, mi Dios y mi Rey. Usa mis manos, Señor, usa mis pies, usa mi ser, usa los recursos que has puesto en mi bolsillo, porque está claro para mí, desnudo vida y desnudo me voy a ir. Eso me muestra que todo lo que tengo, encima todo lo que he visto, incluso eso que digo mis hijos, no son míos, Señor, son tuyos. Tú me diste para que yo sea administrador de sus vidas y los ayude. Bendícelos, ayúdame a ser un gran administrador de tus dones, un gran administrador de todo lo que has puesto en mis manos, Padre amado. Ayúdame a vivir y ser un ejemplo, Padre, en esas áreas donde me falta tu fortaleza y tu luz, Señor. Trae tu luz y revélate a mi vida y ayúdame. Allí donde tengo que decir no es no, allí donde tengo que decir sí es sí. Ayúdame a enmendar las cosas que están caídas en mi vida, en mi casa, en mi manera de ser, en mi manera de hablar, de comportarme. Ayúdame a llevar tu nombre sobre mi cabeza, Señor. Te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vámonos alabando al Rey. ¿Cuántos dicen amén?